Bienvenida a toda la audiencia de Pastoral Duelo Resurrección. Hacía tiempo que no hacíamos estos vivos y hoy aprovechamos la oportunidad para presentar un nuevo libro del Padre Mateo Bautista que se llama El duelo por la muerte del Hijo. También nos acompañan Fabio, Alejandra, toda la audiencia de Pastoral Duelo Resurrección. Ahí está. Hacía tiempo que no... Les decía Fabio, Alejandra, Luciana y también Yara. Padre Mateo, comienza la transmisión con ustedes. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, estimado Mario Irigoy. Saludamos a nuestros amigos que tuvieron la gentileza y el atrevimiento y la valentía de escribir su testimonio del trabajo de duelo por la muerte de su hijo y hermano Santiago. Estamos presentando el libro Duelo por la muerte del hijo, comprender para ayudar, publicado en la editorial San Pablo de Argentina. El libro también está publicado en la editorial San Pablo de Perú y también está publicado en la República de Bolivia. Un libro que nos era necesario, es más, imprescindible para la labor que venimos haciendo desde la pastoral del duelo en los grupos Resurrección. Era un material que necesitábamos para que fuese de utilidad, de iluminación, de claridad, también de apoyo, de acompañamiento, sobre todo a tantos papás y mamás que están pasando por ese sufrimiento que desgarra el alma, la muerte de un hijo. Y en este libro, precisamente, la familia Kunz vertió su testimonio de vida. Como digo, valiente testimonio. Y por eso, primero vamos a escuchar sus palabras, que las reflejaron maravillosamente en el libro. Tiene por título su escrito Del sufrimiento al crecimiento. Ya miren ustedes, este título es muy significativo. Del sufrimiento al crecimiento. Porque toda herida, y herida tan profunda como la muerte de un hijo, tiene que ser asumida, aceptada, trabajada y cicatrizada. Pero el título que eligieron, también acertado, del sufrimiento al crecimiento. También de un gran sufrimiento hay que sacar madurez, experiencia y, como nos van a contar, también solidaridad. Porque este matrimonio, Fabio y Alejandra, además son coordinadores en la diócesis de San Luis, en Villa Mercedes, Argentina, del grupo Resurrección. Así, sin más, vamos a darle la palabra. Estimado Fabio, muchas gracias por acompañarnos. De nuevo, gracias por su valentía, por escribir su experiencia en el libro que estamos presentando. Le pido, por favor, que nos comunique quién murió de la familia, cómo quedó usted como papá, cuál fue su experiencia en ese gran sufrimiento, cómo evolucionó, cómo fue su trabajo de duelo, la herida cicatrizó, qué mensaje da usted a los papás y a las mamás. Adelante y gracias. Hola padre, buenas noches Mario, buenas noches a todas las personas que están siguiendo esta transmisión, gracias por estar ahí y acompañarnos en este momento.
Santi es nuestro tercer hijo y cuando tenía 12 años le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, que es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático y a su sangre. Bueno, a partir de ahí empezamos un largo camino de tratamiento de quimioterapias, de radioterapia, de inmunoterapia. Se le practicó un trasplante autólogo de médula, es decir, su propia médula fue trasplantada. En ese momento, bueno, por el tratamiento su médula estaba ya muy debilitada, muy venida menos, entonces no dio resultado. Se siguieron con una serie de quimios, se probó incluso una droga experimental que estaba saliendo en ese momento. Estamos hablando de 8 años atrás prácticamente, un poco más 10 años. Pero bueno, nada dio resultado. Se hizo un nuevo trasplante donde Maxi, su hermano mayor, fue el donante, a pesar de la poca compatibilidad que había, pero era como la última carta que había para jugarnos, ¿no? El trasplante en sí fue un éxito, a pesar de esas pocas probabilidades que había. La médula injertó bien, estaba funcionando bien al 100% a los pocos días, a los 40 días, pero lamentablemente en el tiempo que demoramos que se pudo preparar su cuerpo para recibir el trasplante, o también mientras buscábamos un donante que sea más compatible que Maxi, la enfermedad tomó la médula, ¿no? Infectó la médula, entonces el linfoma tomó la médula, entonces fue como un detonante, ¿no? Fue como echarle nafta al fuego, digamos, ¿no? No se pudo hacer nada, bueno, rápidamente, si bien después del trasplante tuvo unos 6 meses de muy buena calidad de vida, donde no hubo internaciones, ni pinchazos, ni quimios, ni nada, cuando la cosa se dio vuelta, en 20 días terminó muriendo, ¿no? Sí, fue muy rápido realmente cómo se nos escapó de las manos su vida. Ese momento, como papá, fue como caer en un abismo profundo y oscuro, ¿no? En donde era como un tironeo entre el cielo y la tierra, ¿no? Porque era saber que Santi estaba en el cielo, pero saber que yo acá también tenía que estar de pie, firme, sosteniendo a mi familia, sosteniendo a Ale, sosteniendo a los chicos, y estábamos desarmados, ¿no? Estábamos desintegrados, ¿no? Quebrados en 1000 pedazos por dentro. Había respuestas que no las encontraba, ¿no? Como en cada misa que ponía la salud de Santi en las manos de Jesús, hoy me encontraba con que eso parecía no haber sido escuchado, ¿no? Por lo menos según mi visión, ¿no? No según, evidentemente no según la visión de Jesús, ¿no? Fueron momentos difíciles, momentos donde hubo, no sé si broncas, ¿sí? Porque realmente yo había hecho en cada misa una entrega de la salud de Santi. No hubo un enojo con Dios, digamos, ¿no? Por lo menos en mi caso, pero sí algo que no encajaba, ¿no? Entonces tenía que acomodarme rápidamente a la situación, como normalmente lo hago por mi forma de ser, pero esta no era una situación común, era una situación que me movía hasta la fibra más íntima, ¿no? Uno de nuestros hijos ya no estaba físicamente con nosotros, entonces había que asumir el sufrimiento, había que trabajarlo, habría que sanar, ¿sí? No era una opción ni en lo personal ni en lo matrimonial seguir heridos, seguir dando pena, sino que había que sanar y había que estar de pie por nosotros mismos y por nuestros hijos, ¿no? Por los que quedaban físicamente acá con nosotros. Así que eso, bueno, ahí iniciamos un proceso de sanación, justamente a través del grupo Resurrección, en donde pudimos ir tocando distintos aspectos, distintos sentimientos, trabajar distintos sentimientos, trabajar las broncas, trabajar las culpas. Por ahí a veces nos agregamos culpas o nos metemos culpas sin tenerlas, ¿no? En todo duelo hay culpa, mejor dicho, en todo duelo sentimos culpa, aunque no la tengamos, ¿no? Entonces, bueno, esos pequeños detalles hay que ir trabajándolos
justamente para que esta herida que nos produce la muerte de nuestro ser querido, en este caso la muerte de Santi, no hay que taparla, ¿no? Sino hay que curarla, hay que tratarla hasta que se haga una cicatriz. Si no trabajamos el duelo para olvidar la muerte, para olvidar a nuestro ser querido, sino para amarlo desde un amor purificado, ¿no? Desde un amor en la misericordia de Dios. Entonces, al final de ese proceso de duelo, de elaboración de duelo, poder acariciar cariñosamente esa cicatriz que nos quedó de la herida por la muerte de nuestro hijo en este caso. Gracias, estimado Fabio. ¿Y usted es el mismo que antes de la muerte de su hijo? ¿Ha cambiado? No, sí, seguro. ¿Qué ha No somos los mismos. cambiado en su vida, incluso en su personalidad? Después de la muerte de un ser querido, nadie es el mismo, ¿no? Porque nos deja, nos pega un sacudón tan fuerte que por más que nos acomodemos, siempre algo, digamos, queda distinto, ¿no? No volvemos a hacer lo mismo porque nos falta algo, nos falta una parte, ¿no? Si bien aprendemos a amarlo desde ese amor purificado, como decía recién, pero no somos los mismos, porque hay un antes y un después, independientemente del vínculo, ¿no? con la persona que muere, en este caso nuestro hijo. Pero creo que mi personalidad, no sé si mi personalidad, creo que por ahí me mido un poco más ahora, ¿sí? Y valoro un poco más las pequeñas cosas de todos los días, que por ahí a veces por la corrida diaria, por el trabajo, por toda esta situación que por ahí vivimos a 1000 por hora, y se nos pasan por alto los pequeños detalles, ¿no? Entonces creo que a partir de la muerte de Santi, aprendimos a vivir cada día como si fuera el último, porque no sabemos cuándo va a ser el nuestro, el último, ¿no? Entonces, vivir para estar preparados, con todos los papeles en orden, con todos los sellitos puestos en el pasaporte, para que el día que nos toque poder volver a abrazar a Santi en el cielo eternamente, ¿no? Muy bien. Y en su escrito menciona que hubo aspectos en su trabajo de duelo, es decir, en ese tiempo, en ese proceso de sanación, porque recordemos, querida audiencia, queridos amigos y amigas, que cuando hablamos de duelo, no hablamos propiamente del sufrimiento, sino de lo que hacemos con nosotros cuando sufrimos, porque el sufrimiento somos nosotros en todas nuestras dimensiones. En su camino de duelo, en su trabajo de duelo, hubo aspectos que considera que no se deberían haber hecho. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle, porque está muy bien expuesto también en el libro, que invito a leer a todos, ¿qué aconsejaría usted especialmente a los papás que tienen que hacer ese proceso sufriente, penoso y hasta largo, hasta que cicatrice una herida tan profunda como la muerte de un hijo? ¿Qué le aconseja como papá? Como papá, le aconsejo primero que se deje ayudar, que se sostenga en su esposa, en su pareja, en sus hijos, en el resto de sus hijos que quedaron con vida terrenal, digo, ¿no? Porque Santi está vivo, pero eternamente, ¿no? Es otro, pasó a otra más perfecta, ¿no? Pero sostenerse mutuamente, confiar en el otro, dejarse ayudar, llorar, ¿sí? Llorar no nos hace ni más ni menos hombres. Por ahí es muy común decir, no, los hombres no lloran, o no llores porque hace mal. No pasa nada. No pasa nada si se nos cae una lágrima o si tenemos un llanto profundo, ¿sí? A veces lo que no podemos expresar con palabras, el cuerpo de alguna manera lo expresa a través de las lágrimas, ¿no? Así que no tener miedo de poder llorar, ¿no? O de llorar. Pero sobre todo, por ahí no echarse culpas, ¿no? Por ahí a veces es muy común decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, o si hubiera hecho lo otro, ¿no? O si hubiera encarado de tal forma, ¿no? No cargarse la mochila con piedras inútiles
que nada van a cambiar, y al contrario, nos van a dificultar mucho más ese proceso de sanación. Así que a los papás que no tengan miedo de enfrentar el dolor, pero que no se queden en el dolor, ¿sí? Que mejor dicho, que no se queden en el sufrimiento, ¿no? La primera reacción es el sufrimiento por la muerte de nuestro ser querido, pero tenemos que salir, ¿no? A veces nos quedamos ahí como patinando en eso, ¿no? Pero es importante tomar la decisión de sanar, de curar, y eso requiere un trabajo, requiere un esfuerzo. A veces parece difícil, decimos que volvemos a ser felices, que se puede volver a ser felices, y en esos momentos por ahí, sobre todo los primeros, parece imposible o parece que estamos hablando de alguna locura, ¿no? Pero realmente se puede ser felices con una felicidad distinta, porque ya es como que físicamente nos falta alguien, pero aprendemos a amarlo purificadamente, ¿no? Sabiendo que nuestro hijo, en este caso, está esperándonos en la misericordia de Dios. Muy bien, muchas gracias. Y querida Alejandra, Alex, gracias por participar en esta presentación. Gracias también por su escrito tan profundo. Recordamos que el título es Del sufrimiento al crecimiento, en el que este matrimonio y sus hijos han plasmado esa experiencia desde ese desgarrón inicial, todo ese trabajo de duelo y toda esa cicatrización. Y Ale, especialmente como mamá, ¿qué mensaje le da usted a las mamás que en este momento tienen que hacer precisamente ese proceso de duelo por la muerte de su hijo? Adelante. Bien, bueno, primero buenas noches. Gracias, Padre Mateo, por esta oportunidad. Gracias, Mario, por siempre estar ahí en la parte del soporte. Gracias, Fabio. Gracias a nuestros hijos que están aquí. Gracias a la familia y a los amigos que están acompañando, y lo sabemos. Lo que aconsejo a una mamá en duelo, por mi experiencia personal, es que primero que nada aceptar el sufrimiento, aceptar que estamos en sufrimiento, aceptar los sentimientos que nos genera este sufrimiento, que a veces son devastadores y hasta nos encontramos perdidos porque es un camino en donde nunca estuvimos. Sin duda la vida cambió y no va a volver a ser la misma, y esto también hay que aceptarlo. Pero aceptarlo de una aceptación plena y trabajada y elaborada, ¿no? No en un lamento que, bueno, es lo que me tocó vivir y seguir penando, ¿no? Por aquello que no fue, por lo que no será y no va a volver a ocurrir. Este aceptarse en sufrimiento significa justamente también mirar a los demás, ¿no? El primer entorno que tengo que mirar es a mi prójimo que está al lado, mi familia, mi casa, ¿no? Mi esposo, mis hijos, quizás están los abuelos, ¿no? Los demás familiares, que también están sufriendo. Y no solo soy yo la única que sufro, ¿no? En las mamás, por ahí hay una tentación de mirarnos egocéntricamente, que porque, bueno, lo hemos tenido en nuestro vientre, les hemos dado la vida, somos la más sufriente de toda esta película, ¿no? Y no es así. Todos sufrimos, cada cual según su modo y sus formas también lo va a expresar. Y en eso tenemos que tener mucha empatía con el otro. Eso nos va a ir haciendo salir un poquito de este sufrimiento en nosotras mismas, ¿no? Al mirar a los otros que están tan sufrientes como nosotros y caminando al lado nuestro. Bueno, va a comenzar ahí, ¿no? En este duelo que hemos entrado tan rápidamente, un proceso, un camino, que no va a ser nada fácil, pero tampoco va a ser imposible. Un camino donde nos vamos a tener que tener mucha paciencia a nosotros mismas, ¿no? A los demás, pero siempre tratar de ir avanzando, ¿no? Nunca quedarnos pasivas. Y podemos tener aciertos y desaciertos, podemos sobrecargarnos y autoexigirnos
como madre de familia, ir al frente y tratando de sobrellevar las cosas como, no como si nada hubiera pasado, pero de la mejor manera, exigiéndonos demasiado y tapando esa pena. Como también podemos victimizarnos, ¿no? Tomando una actitud, esta es una actitud sumamente que para nada saludable, ¿no? Y no nos va a llevar a un duelo saludable. El victimizarnos, el ser una pena andante, nos lleva también a una actitud cómoda, yo pienso, ¿no? Porque, bueno, estoy penando, estoy así, y bueno, el otro me tendrá que aguantar, y eso no nos conduce a nada bueno. Entonces lo que debemos hacer es hacernos cargo de esta pena, hacernos cargo de lo que estamos pasando, para no tener en nosotros una actitud destructiva con nosotras mismas y con el entorno, con nuestra familia, con nuestros hijos. No olvidarnos que si bien nuestro hijo murió, y es dolorosísimo, hay otros que también están en sufrimiento, y hay otros que a quienes también les debemos nuestro amor. Con mucho coraje, comenzar este camino desahogándonos, dejándonos ayudar, con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Bueno, también la ayuda en el grupo Resurrección, que fue encontrada también muy fuertemente en nosotros, gracias a Dios. Y bueno, eso nos va a llevar a ir controlando este sufrimiento. El dolor por la muerte de un hijo es inevitable, pero sufrirlo es una decisión, ¿no? Y a veces a este sufrimiento le añadimos un montón de cosas, ¿no? Broncas, culpas, nuestras crisis de fe, que pueden surgir, lo si hubiera, o qué hubiera pasado si hubiera hecho tal cosa o tal otra. Como que nos creamos unos escenarios imaginarios de lo que pudo haber sido, o de lo que podría ser si estuviera, y son cosas que hacen que suframos en vano, sin ningún sentido. Como lo vuelvo a decir de nuevo, sufrir, el dolor es inevitable, pero sufrir es una elección, que por supuesto que es normal y natural, no vamos a negarlo, ¿no? Y muy fuerte al principio, pero lo tenemos que ir controlando, hay que ir poniéndole un freno, ¿no? Con mucha voluntad, con mucha actitud, sabiendo que o lo controlo yo a este sufrimiento, o él me va a controlar a mí y me va a acaparar toda mi persona. Una buena manera de poder enfocarnos, ¿no? Especialmente cuando en esos primeros momentos hay toda oscuridad, ¿no? Cuando nos reina la nostalgia, nos invade la pena, no vemos un rumbo, es tratar de hacer un alto, ¿no? Y pensar, visualizar a mi hijo, ¿no? O a mi hija, y pensar, si él me estuviera viendo, o si él me ve, ¿cómo quisiera verme? ¿No? Entonces, en esta visualización, ahí encontrar la clave para poder seguir caminando. Muchas gracias, querida Ale, por esta exposición tan realista y tan clara y tan positiva. Y dos preguntas cortitas y dos respuestas cortitas. Para usted, en este proceso de sanación, porque toda herida, tanto del cuerpo como del alma, del espíritu, en cualquier dimensión de la persona, tiene que ser, como acabamos de escuchar, asumida, trabajada. Hay que ponerle un límite, tiene que cicatrizar. En su proceso de duelo para sanar, ¿qué fue para usted, Alejandra, lo más duro y lo que más le ayudó? Lo más duro, lo que era más exigente y lo que más le ayudó a serenar y a cicatrizar su sufrimiento. Lo más duro sin duda es la ausencia, ¿no? La extrañeza, manejar eso, el ver que ya no son 4 adelante y son 3. Eso fue lo más duro de aceptar. Y lo que más ayudó,
en mi caso personal, es no alejarme jamás de la fe, de los sacramentos, de la confesión, de la adoración eucarística, el diálogo muy fuerte que seguimos teniendo con Fabio, con los chicos, ¿no? El abrirme a otras mamás que estaban pasando por lo mismo, ¿no? El poder abrazarlas y ver que ellas pensaban, bueno, vos seguís de pie, yo también lo puedo hacer, y eso, bueno, era un ida y vuelta, ¿no? Así que eso va ayudando a la sanación, ¿no? El haber seguido ayudando fue un bálsamo para nuestras heridas y un puntapié inicial y una constante sanación en nuestras vidas. Sin duda, como decía recién Padre Mateo, o sea, no es que esto ya no esté, la herida sigue, pero la herida sigue de otra manera, ¿no? La herida sigue cicatrizada. Yo a veces les digo en el grupo de resurrección, por ahí les digo, es una cicatriz, ¿no? Como cuando nos operan de algo muy fuerte, hay momentos en que la cicatriz molesta, ¿no? Porque, bueno, viene una humedad, no sé, de ese lado nos movimos mal, molesta. Pero bueno, al acariciarla es como que la volvemos a poner en su lugar y seguimos, ¿no? Esto como que fuera el proceso del duelo, ¿no? Esta sanación. Muy bien, muchas gracias. Y avanzamos en esta presentación del libro Duelo por la muerte del hijo, Duelo por la muerte del hijo, que tiene un subtítulo, Comprender para ayudar. El libro tiene 14 capítulos y como venimos indicando en el capítulo primero, este testimonio de vida que tiene por título Del sufrimiento al crecimiento. Y no solo han escrito los papás, han escrito también los hermanos de Santiago. Aquí con nosotros está Luciana, la hermana mayor, a quien le agradecemos también su escrito, insisto, con mucho realismo y con mucho también optimismo. Querida Luciana, desde su experiencia, desde lo que nos ha escrito en el libro también, ¿por qué cree usted que hay que hacer un trabajo de duelo en familia? Adelante y gracias. Gracias, padre. Buenas tardes a todos. Cuando Santi murió, nosotros como familia cambiamos mucho. Nosotros habíamos cambiado, cada uno en lo personal, y también la estructura familiar. O sea, dejamos de ser 6 para ser 5 acá en la tierra. Y seguíamos siendo unidos, como siempre, pero bueno, que Santi no estuviera físicamente era muy difícil. Y se notaba esa ausencia, ¿no? De no verlo. Y bueno, entonces había que acomodarse a esta nueva realidad. Y bueno, la familia, los amigos estuvieron presentes y nos acompañaron, pero llega un momento en que las vidas de todos siguen y bueno, nosotros seguíamos en ese proceso, ¿no? Entonces, ahí es muy importante, desde mi punto de vista, el acompañarnos en familia, porque es algo que atravesamos juntos, ¿no? O sea, a mis papás se les había muerto un hijo, pero a nosotros, como hermanos, era nuestro hermano que había muerto. Entonces, todos estábamos sufriendo. Y es muy importante el contarnos qué nos está pasando, porque hacer el camino de duelo personal es clave, ¿no? O sea, no podemos compartir algo que no estamos viviendo, pero el compartirlo en familia y el animarse a mostrar lo que sentimos no hace que seamos débiles, sino que nos comprendemos desde el amor y decimos, bueno, mi papá, mi hermano también le está pasando lo mismo y hace que nos comprendamos desde ahí con mayor empatía. Y cuando logramos esto, ¿no? Nos ayuda a respetar también cada uno de los tiempos, ¿sí? Porque cuando escuchamos qué siente el otro,
te das cuenta que cada uno lo va viviendo a su manera y va viviendo un proceso único, pero que en este acompañarnos es respetar los tiempos, el modo de vivirlo. Y bueno, y acompañarse desde ahí, ¿no? Animándonos a hablar, a compartir recuerdos, compartir lo vivido, ¿sí? Todo eso va sanando y va ayudando a que sea más llevadero. Compartir esto con mis hermanos y mis papás hizo que fuera más liviano. Muy bien, muchas gracias, porque un trabajo de duelo hay que hacerlo en familia. Y Luciana, para usted, también pregunta cortita y respuesta cortita. ¿Qué fue lo más duro para usted como hermana y como hija? Porque, claro, ver sufrir a los papás es también, como acabamos de escuchar, un gran sufrimiento para los hijos. Para usted, ¿qué fue lo más duro en este proceso de afrontar la muerte de su hermano? Que es un proceso, por tanto, de sanación, ¿verdad? Hacemos un trabajo de duelo para sanar. Lo más difícil. ¿Y qué fue también lo que personalmente más le ayudó? Lo más duro como hermana fue como el darme cuenta, digamos, que no era yo quien lo tenía que proteger a Santi, ¿no? O sea, como para mí fue muy duro el verlo sufrir y el verlo morir, y porque yo sentía que los tenía que cuidar, ¿no? O sea, como hermana mayor. Entonces, lo más duro fue eso, y fue el trabajar eso, ¿no? Reconocer que, bueno, que está bien, era parte de la vida y que habíamos hecho todo lo posible, que lo habíamos puesto en manos de Dios, y bueno, que estaba bien, ¿no? Era lo que también un poco mucho la voluntad de Dios, ¿no? En esto, y aceptar eso. Fue lo más difícil. Y eso como hermana, ¿no? Como hija, ver sufrir a mis papás fue duro. Verlos acomodarse a esto. Era difícil el verlo. Por ejemplo, yo menciono ahí en el libro que mi mamá no se maquillaba, mi papá andaba como vestido incluso hasta con la ropa de mi hermano, y era como, ¿qué les pasó? ¿No? O sea, mis papás, que siempre habían sido tan joviales, tan divertidos, de golpe eran otros papás. Entonces, eso fue difícil. Y la otra pregunta era lo que le ayudó más a usted. que más me ayudó. Bueno, a mí me ayudó a hablar a esto. Hubo un momento en que me guardé mucho en esto, porque sentía que tenía que protegerlos. Entonces, el animarme a hablarlo y el animarme también a frenar, porque después de la muerte de Santi, era como que hacíamos cosas, ¿no? O sea, yo fui, rendí un parcial, seguimos, teníamos actividades familiares, teníamos la fundación que construimos con su nombre, entonces era como mucho hacer, ¿no? Y no parábamos. Y bueno, fue eso de decir, bueno, preguntarme qué me está pasando con esto, y de esto cómo hago para sanar. Y entonces fue hablarlo conmigo, digamos, y hablarlo también, compartirlo con mi familia, y después, con el tiempo, me animé a compartirlo con mis amigos que habíamos compartido en común con Santi, incluso con amigos de Santi, cómo había sido vivir con ellos ese duelo, y eso me ayudó a sanar mucho. Muy bien, muchas gracias. Y Gracias. también enhorabuena por este escrito que tanto va a ayudar a tantos hermanos en duelo. Hoy no ha podido estar también entre nosotros otro hermano, varón, Maximiliano, Maxi, porque él es médico, doctorcito, y justo está en trabajo en una guardia, pero él también reflejó su experiencia de sufrimiento y de trabajo de duelo en el libro. Y ahora, usted era la hija más joven, es la más joven. ¿Qué edad tenía usted cuando murió Santi? Y lo escribe también magníficamente en el libro. Y especialmente, ¿qué aconseja usted a los jóvenes de su edad que pasan por su misma experiencia
como hermana o como hermano. Adelante, gracias. Hola padre, hola a todos. Bueno, cuando Santi murió yo tenía 14 años, era la más chiquita, y bueno, 3 consejos se me ocurrieron por ahí para darles, que fueron los que más me sirvieron a mí en mi proceso. Primero que nada, el no encerrarse en sí mismo. Yo, bueno, estaba obviamente en la etapa de la adolescencia, entonces era muy normal el aislarme, el no hablar con mis papás, el no hablar con mis amigos. Entonces un consejo sería el que no se dejen caer en ese sufrimiento, sino que se acompañen con quien más tengan confianza. El segundo consejo que se me venía a la mente es, bueno, es muy difícil, como hablamos recién, que nuestros papás estén sufriendo, el verlos llorar, el verlos desganados, que pasen la mitad del día durmiendo. Entonces, esas cosas eh, hay que tenerlas en cuenta, pero al mismo tiempo siguen siendo nuestros papás. Entonces, bueno, eh, por ahí ubicarlos en su rol de papás si es necesario, y que nos escuchen, y así poder empezar este proceso en familia que habló Lucy recién. Y como último, que por ahí es lo que me sirvió en mi proceso, es hablarlo con sus amigos. Bueno, yo lo hablé mucho con mi grupo de amigas de chiquitas, ellas me ayudaron a hacer el clic a mí para poder empezar mi proceso. Entonces, bueno, invitarlos a que si están pasando por este momento, o si pasaron y todavía no lo están trabajando, el buscar a alguien de confianza, alguien con quien puedan hablar, ya sea un amigo, su hermano o algún familiar, con quien puedan desahogarse y poner en palabras eso que están viviendo. Muy bien, muchas gracias. Y también, Yara. Y, por cierto, no digo que son premios Nobel de literatura, pero cuando nuestros queridos amigos lean el libro, van a ver que además de esa fuerza en el contenido, y digo con mucho realismo, porque también se ponen los pasos que se hicieron que no son aconsejables, pero está escrito realmente con una gran belleza también literaria. Y ahora, para usted, ¿qué fue lo más difícil de su proceso de sanación? Lo que más le costó para cicatrizar su herida. Porque recordemos, queridas amigas y amigos, todo sufrimiento tiene que sanar. Igual que la herida del cuerpo. No podemos estar en un sufrimiento permanente y por tanto tampoco en un trabajo de curación permanente para una herida del cuerpo ni para una herida interior. Para usted, Yara, ¿qué fue lo más exigente, lo más duro, lo más difícil y también lo que más le ayudó? Bueno, por ahí lo más difícil, los que me conocen saben que soy muy simpática, que me gusta reírme de todo, entonces fue esconderme en esa coraza de decir, no me pasa nada, estoy bien, sigamos con nuestra vida. Creo que lo más difícil fue eso, romper esa coraza, en la cual yo misma, yo solita, me la autopuse durante la enfermedad de Santi y bueno, después de su muerte. Y lo que más me ayudó fue eso, hablar con mis amigas, el hacer el clic y el poner en palabras. El poner en palabras qué era lo que me estaba pasando, escribirlo si era necesario, dibujarlo en algunos otros casos, pero sí, de esa forma. ¿Le fue fácil escribir su testimonio en el libro, Yara? No, para nada. Pero acabamos de escuchar que fue muy sanador. Y como es muy sanante, muy sanador escribir, también lo va a ser para muchas personas leerlo. Muy bien, y estamos presentando el libro Duelo por la muerte del amigo con un subtítulo. Comprender para ayudar, Editorial San Pablo en la Argentina. El libro, que no es muy extenso, 99 páginas, pero sí les digo que muy denso. Es un libro muy profundo. Tiene 14 capítulos y el primero, por supuesto, es este testimonio de vida. Después nos explica sobre el sufrimiento, esa reacción que viene de dentro, y los síntomas que tenemos que saber aceptar y leer.
Síntomas a nivel corporal, emocional, mental, relacional, familiar, social, en los valores, en la voluntad, y a nivel espiritual. Nos presenta también los rostros del sufrimiento en las distintas circunstancias de la muerte de un hijo. Un capítulo tiene por título Duelo de entrañas, ¿no? Porque es muy importante. Al sufrimiento hay que aceptarlo como es, con todo el realismo. Al sufrimiento no hay que quitarle hierro. El sufrimiento es desgarrador. El sufrimiento nos desestructura, nos deja confundidos. Por eso, ahí desarrollamos cómo es muy importante, atención, conocer, hablar, aceptar los síntomas reales de cada persona. Porque sobre esos síntomas hay que trabajar y sanar. Después otro capítulo tiene por título Mujer y varón en proceso de duelo. Hay diferencias. Es muy importante también tener en cuenta estas peculiaridades. Padres e hijos en duelo. Porque como acabamos de escuchar, toda la familia sufre, todas tienen que hacer, todos, este trabajo de sanación. ¿Cómo hacerlo? No poner muros de silencio. Hacer un verdadero diálogo. Y tenemos en total más de 300 puntos donde desarrollamos estos aspectos. Con los otros familiares, ¿cómo hacer este trabajo de duelo teniendo en cuenta a los otros familiares que también sufren y que conviven con la familia? Relación social en el duelo. El sufrimiento es personal, pero es muy comunitario, es muy social. Y nosotros somos el sufrimiento. El sufrimiento no es abstracto. El sufrimiento es cómo reacciona cada uno. Y este sufrimiento lo llevamos a todos los lugares, también a nuestro trabajo, en los distintos ambientes. ¿Cómo proceder? Ahí también se dan indicaciones muy útiles. El duelo, el trabajo de duelo, el trabajo de sanación por un sufrimiento tan visceral como es la muerte de un hijo, ¿puede concluir? ¿Debe concluir? ¿O tiene que ser una herida eterna, permanente, sufriente? Ese es un capítulito. El duelo por la muerte de los hijos en la Biblia. Un capítulo que especialmente les recomiendo. También hemos dedicado un capítulo a cómo en la historia se trabajó precisamente la consolación por la muerte de un hijo. Y hoy día la muerte para muchos se ha convertido en un tabú. Hasta no se pronuncia la palabra muerte. No hacer del sufrimiento un tabú. No hacer de la muerte un tabú. Porque acabamos de escuchar, lo que no se asume, no se trabaja y no se sana. Estos son los capítulos y estas son las grandes orientaciones de este libro, Duelo por la muerte del hijo, Editorial San Pablo en Argentina. Y como digo, también publicado en Perú y en Bolivia. Y antes de dar la palabra a Mario, y también para agradecer a los que están en sintonía con esta presentación, querida Ale, querido Fabio, ustedes son coordinadores del grupo Resurrección de la Pastoral del Duelo. Unos padres que pasaron por este sufrimiento desgarrador. Tuvieron que hacer un trabajo de sanación, nada fácil, pero que hay que hacerlo y que hay que concluirlo. Pero después no se quedaron en su casa, en su trabajo, en sus ocupaciones, no. Hicieron dos cosas muy importantes. Una que tiene que ver precisamente con algo que han escrito, dónate hasta la médula.
algo que tiene que ver, vamos a escucharles, con el tema de la médula o trasplantes de médula, nos van a explicar. Y segundo, ¿por qué son coordinadores del Grupo Resurrección? Adelante, cuéntenos. Dan el audio y adelante. Respecto a lo de la médula, cuando estábamos en pleno tratamiento de la enfermedad de Santi y empezamos la búsqueda de ese donante compatible, la búsqueda de médula se hace a nivel internacional, es decir, un paciente que requiere un donante de médula o un trasplante de médula, no es como los de órganos que se hace a nivel nacional, sino que se hace a nivel internacional, ¿no? En la base mundial de datos de donantes de médula. Como nosotros los 5 nos habíamos hecho los análisis de compatibilidad y ninguno era lo suficientemente compatible como para el trasplante, arrancó la búsqueda y ahí Santi nos dice, bueno, si no sirvieron para mí, al menos intenten servir para otros, y nos mandó literalmente a registrarnos como potenciales donantes de médula. Y dijo, bueno, mientras buscamos para mí, también busquemos para otros, empecemos a ayudar con esto. Entonces, bueno, surge esto como una fanpage de Facebook primero, informando, pues nos tuvimos que informar también porque poco conocíamos del tema. Bueno, fue tomando un poco de forma, se fue difundiendo, fuimos empezando a concientizar, aprendiendo nosotros también. Y bueno, después de la muerte de Santi, formamos, mejor dicho, antes de la muerte de Santi, formamos una fundación, que justamente el nombre era Donate hasta la médula. Y bueno, una vez que Santi murió, hicimos los trámites legales para cambiar el nombre de la fundación, que llevara el nombre de Santi y que Donate hasta la médula sea como su eslogan, ¿no? como su leitmotiv. A hoy seguimos trabajando, concientizando, tratando de que la mayor cantidad de gente posible pueda sumarse a esto de registrarse como potencial donante de médula, que no tiene absolutamente ningún tipo de riesgo para el que lo hace, ¿sí? El riesgo lo tiene el paciente, que es el que está más complicado de salud. Nuestro cuerpo, como está sano, podemos donar, y a los 60 días nuestro cuerpo vuelve a regenerar esa médula que donamos. Y es la única donación que se vuelve a regenerar completamente en nuestro cuerpo. Se trata de sangre, ¿sí? No hablamos de uno, lo primero que piensa ahí es médula espinal. Dono médula y me quedo en silla de ruedas, no camino nunca más. No, eso es médula espinal y tiene que ver con el sistema nervioso. Lo que nosotros estamos hablando acá es médula ósea, que es la fábrica de sangre en nuestro cuerpo, y la donación y la médula es sangre, se hace a través de una transfusión de sangre. Más o menos parecido, ¿no? Pero siempre hablamos de sangre. La médula espinal, la de la columna, no se toca absolutamente para nada, así que por ese lado no tengan miedo que no van a tener ningún tipo de consecuencias y van a poder seguir caminando, corriendo, haciendo deporte y todo lo que les guste. Como para registrarnos tenemos que donar sangre, así que bueno, donamos sangre, ya estamos ayudando del Vamos a 4 vidas, y si nos agregamos también en el registro, ayudamos la vida de otra persona, ¿no? La esperanza de vida de otra persona, así que estamos siempre salvando vidas desde algo que nos ha llegado gratuitamente, ¿no? Nuestra sangre. Así que bueno, es totalmente... Muy bien. ¿Y por qué son coordinadores? ¿Por qué reúnen a otros papás, mamás también, en sufrimiento por la muerte de un hijo, a otros dolientes? ¿Por qué se toman ese trabajo? ¿Por qué escuchan el sufrimiento de la gente? ¿Y qué ha supuesto para ustedes ser coordinadores? ¿Han recibido también ayuda ustedes? Adelante. Sí, sin duda. Bueno, nosotros cuando ocurre la muerte de Santi sabíamos de la existencia del Grupo Resurrección de varios años antes, incluso de que Santi naciera, habíamos escuchado del grupo. Bueno, cuando sucede la muerte de Santi nos ponemos en contacto, empezamos a buscar, a ver dónde era el más cerca, y dimos con un matrimonio de Embalse, Río Tercero, en la provincia de Córdoba, Juan y Graciela, que junto con otros coordinadores generosamente viajaban cada 15 días, casi 700 kilómetros entre ida y vuelta, para poder brindarnos estos talleres o estas reuniones para poder sanar nuestro propio duelo. En honor al esfuerzo de ellos,
y como católicos, sabiendo que no podíamos esconder algo que gratuitamente habíamos recibido, si no encendemos una vela, como dice el Evangelio, para meterla abajo de la mesa, decidimos continuar este camino, ¿no? Así tirándonos a la pileta muy de caraduras primero, ¿no? Porque no estábamos muy bien formados, pero bueno, sabíamos que teníamos el apoyo de ellos, el apoyo del padre Mateo también, que fue muy significativo, muy importante. Así que poco a poco empezamos a acompañar, primero un poco a los ponchazos, y bueno, hoy ya un poco más estabilizados, ya llevamos 6 años haciéndolo, y es un poco hacer vivas estas palabras del Papa Francisco, ¿no? Aquello de hacer vivo esto de las bienaventuranzas, ¿no? De ayudar al que sufre, de consolar al que sufre, ¿no? Al que está sufriendo. Así que eso es nuestro trabajo como coordinadores, acompañando a otros y demostrándoles que se puede, ¿no? Que se puede volver a ser feliz, que se puede volver a sonreír, que se puede sanar esa herida por más profunda que sea. Así que te dejo algo. No, tampoco en este caminar somos ejemplos de nada, ¿no? Simplemente somos una familia, un matrimonio que a través de su lucha, a través de este momento que le tocó transitar, quiere ayudar a otros, ¿no? Y siempre nos sentimos instrumentos, ¿no? Instrumentos de Dios, ¿no? Para esto, y es prestar oído, ¿no? La verdad que coordinar Resurrección es gratificante, es ver la actuación de Dios ahí a través del grupo, ¿no? Desde el mismo dolor que se va transformando en amor con el correr de los talleres, y más allá de lo que por ahí nos agradecen, que nosotros le decimos que no, más allá de eso, es primero que son ellos mismos los que trabajan, los dolientes que van, y nosotros simplemente la verdad que nos vamos cada vez sanando más y creciendo más, ¿no? Espiritualmente, en formación, a la par de ellos. La verdad que es un bálsamo que cura nuestras heridas y nos va ayudando a seguir transformándonos en este camino. Muy bien, muchas gracias. Y querido matrimonio, este libro va a ayudar a muchas personas. Gracias, insisto, por la valentía para escribirlo y para testimoniarlo. Gracias, Luciana. Gracias, Yara, también por su escrito tan valioso. Saludos al hermano doctor Maximiliano, que como hemos dicho, hoy está en trabajo, en guardia, al ser médico. Y damos el paso a Mario, ya en los minutos finales en esta presentación del libro, Duelo por la muerte del hijo, comprender para ayudar, Editorial San Pablo, Argentina. Adelante, Mario. Muchas gracias, Padre Mateo. También agradecen y les dan muchos saludos a la familia Kunz y a vos, Padre Mateo. Les leo solo algunos de los mensajes. Aide Jiménez, Dios los bendiga. Fabián Urquiza, un abrazo grande. Ale y Fabio. Carola, Grupo Resurrección nos ayuda a sanar y seguir adelante, enfrentar el sufrimiento y elaborar el duelo. Sandra Michea, gracias por el testimonio. Aprendemos desde su experiencia. Una señora muy conocida por todos nosotros y también por ustedes, Graciela del Valle Cayón, hermosa familia, los admiro. Gracias por tan valioso testimonio, les dice Andrea López, Alejandra Lázaro, Mario Díaz, bueno, muchas personas que están escribiendo en este momento para ustedes. ¿Algo más, Padre Mateo, que quieres contar? Muy bien. He visto que han mencionado a nuestra querida Graciela, que precisamente fue junto a su esposo Juan, que falleció. Los coordinadores iniciales se hacían el viaje desde Embalse, de Córdoba hasta Villa Mercedes, San Luis, toda la semana, un montonazo de kilómetros. Esa es la labor de los coordinadores del Grupo Resurrección.
Quienes deseen también más información sobre la pastoral del duelo, la pueden encontrar en la página web pastoralduelo.org. pastoralduelo.org. Y por mi parte, bueno, desearles que el libro sea de gran provecho para todos ustedes. Y un libro, recuerden el subtítulo, Comprender para ayudar. Es muy importante que nos preparemos, leamos, nos formemos, ¿verdad? Nos psicoeduquemos en el trabajo de duelo, para ayudarnos a nosotros cuando tengamos que cicatrizar heridas y para ayudar a los demás. Un libro también que puede ser un regalo para aquellas personas que están sufriendo, porque tanto el desahogarse como el escuchar, como el escribir, como el leer, es también un camino de sanación. Muchas gracias y adelante, Mario. Nos vamos despidiendo. Y estaría bueno para esta despedida, para los que estamos acá, que lo estuvimos preparando el encuentro, y para todas las personas que nos están siguiendo por el Facebook Pastoral Duelo Resurrección. Padre Mateo, un último favorcito, una bendición final para esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de la vida y de la resurrección. Tú, Padre, pasaste también por la muerte de tu Hijo y una muerte trágica delante de su propia madre. Tú, oh Padre Dios, has sido un Padre sufriente en trabajo de duelo. Tu mismo Hijo te pidió desde la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gracias por acompañarnos y ser nuestra fortaleza en estos momentos de sufrimiento tan oscuros. Momentos que parecen insuperables, que no vamos a poder sanar. Pero con tu gracia todo se puede. Y gracias porque recibes a nuestros seres queridos. Tú no los llevas, tú no nos los quitas, tú los recibes en tu misma gloria. Gracias, Señor Jesús, varón de dolores y de duelos. Gracias porque tú eres el modelo y el ejemplo y la compañía en esos momentos tan difíciles. Gracias, Espíritu Santo, que enjugas las lágrimas y nos das la fortaleza que necesitamos para cicatrizar estas heridas. Y gracias también a María, que pasó por la muerte de su único hijo, asesinado y en cruz. Porque tú, María, eres compañera tierna de tantas, de todas las madres y de todos. Gracias, Señor, por la presentación de este libro. Gracias por quienes lo han escrito. Gracias, sí, por la valentía de este testimonio y que con la pastoral del duelo podamos acompañar y ayudar a tantas personas en sufrimiento para que su proceso de duelo sea como el título que nos han indicado este matrimonio, estos hermanos, esta familia, del sufrimiento al crecimiento. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a toda la audiencia y nos veremos en el próximo vivo que podamos tener. Como siempre lo anunciaremos. Muchas gracias. Gracias, familia hermosa. Gracias, nos Padre vemos. Mateo. Gracias por Adiós. estar. Gracias. Chao, chao.